Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horarios de conferencias de fase B. Recordemos que el curso completo son 75 conferencias, las 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Para estas conferencias de fase B es bueno haber visto las conferencias de fase A, pues porque son un poco más profundas. Sin embargo, pues de igual manera son de libre acceso y pues si surge alguna inquietud a lo largo de la exposición del tema, pues la pueden ir dejando en los comentarios y vamos ahondando un poquito en el tema. Entonces, sean todos bienvenidos. Denme un minutico mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir verificando el audio. Y ya pronto damos inicio al tema de fase B de hoy, titulado La iniciación y las pruebas. Conferencia número 7 de la fase B. Sí, bueno, sí corre bien el audio. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a todos los que se unan de manera diferida, pues una vez que ya haya terminado el en vivo. Entonces, hoy pues vamos a ver este tema, la iniciación y las pruebas. Entonces, vamos a ver que en muchas oportunidades de manera externa, pues hay escuelas eh, o grupos que llegan a entregar algún tipo de iniciación cuando una persona ingresa en esa escuela o en esa, en esa escuela donde la persona recibe una iniciación de manera externa. Entonces vamos a ver que en el trabajo interior, o sea, el trabajo que desarrollamos con los tres factores de la revolución de la conciencia, esa iniciación y bueno, esas distintas iniciaciones, pues no las vamos a recibir de manera externa. Sin embargo, pues esos rituales que se dan de manera externa, lo vamos a ver en una conferencia más adelante, pues vamos a ver cómo tienen una simbología eh, que hace alusión a una ceremonia que se da, pero de manera interna. O sea, mientras esa iniciación no se dé de manera interna, en realidad, pues la simbología de manera externa, pues en realidad no tiene ningún tipo de valor. Entonces vamos a ir ingresando en el tema. Bueno, cualquier comentario que tengan, cualquier aporte o cualquier pregunta que les surja a lo largo de desarrollar el tema de hoy, pues pueden dejarlo en los comentarios, que en la medida que vamos desarrollando el tema, pues los vamos leyendo eh, y los vamos compartiendo. Entonces vamos a ir iniciando. Veo que las diapositivas se me movieron. La iniciación y las pruebas, conferencia 7 de fase A. Bueno, así como nosotros cuando estamos estudiando en una escuela de manera externa, pues necesitamos llegar a demostrar de alguna manera pues que hemos aprendido algo de lo que vinimos a aprender, o sea, cuando se da en una escuela a nivel exterior. Entonces, de la misma manera, pues internamente, pues también vamos a estar sometidos a pruebas de manera de poder digamos, probar ese trabajo interno que hemos ido desarrollando. Entonces, recordemos que esto es una escuela,
solo que es la escuela del ser, esa escuela donde el ser vino, o sea, bajó a la manifestación en distintos cuerpos humanos, la misma chispa, pero vino fue a sacar una sabiduría de los defectos psicológicos, o sea, de todo ese proceso que se da en ese adquirir defectos psicológicos a lo largo del paso por la rueda del samsara. Entonces, la única manera que tenemos de templarnos es cada vez que vamos siendo sometidos a estas pruebas. De hecho, muchas veces internamente nos van a mostrar que nos vienen pruebas. Recordemos que por allí pues nos pueden mostrar direcciones o nombres de personas que suman 8, y el 8 pues en la simbología astral pues observamos que significa pruebas. Entonces siempre vamos a estar sometidos a pruebas, incluso muchas veces no solamente nos muestran el número 8, sino que nos muestran el defecto psicológico con el que nos van a probar. Entonces uno debe pues trabajar ese defecto psicológico de manera de irse templando, y en el momento pues en que nos presenten la prueba, pues entonces llegar a pasarla. Recordemos que la prueba se pasa no porque uno, o sea, no como acá de manera exterior, que uno viene y repite y repite y repite y repite lo mismo hasta que se acuerda, sino que cuando nos prueban internamente, pues ya si el defecto psicológico no está trabajado, pues definitivamente no vamos a pasar la prueba. La única forma de pasar una prueba pues es que hayamos trabajado sobre el defecto psicológico, le hayamos sacado ya algunas comprensiones, y de esa manera pues podemos pasar la prueba. Allí también tenemos que observar que no solamente se nos va a probar a nivel físico, o sea, de manera externa, sino que también se nos va a probar a nivel del astral. Entonces, por eso les decía, o sea, no podemos engañar a nuestro ser, o sea, si algo en realidad no está comprendido internamente en nosotros, pues es algo que se va a notar de manera externa, y de manera interna, pues mucho más. Porque nuestros defectos psicológicos, si están allí, pues ellos son los que van a actuar. Si no hemos tenido ningún tipo de comprensión, pues eso nos va a delatar el hecho de que no pasemos las pruebas a las que nos estén sometiendo. Entonces, el objetivo de esta conferencia es conocer qué es la iniciación y cuáles son las pruebas que se tienen que vivir en ese camino iniciático. Entonces, el hecho de que uno decida hacer este trabajo de la gran obra, ese trabajo de la autorrealización íntima de nuestro ser, pues empieza por esa decisión de nosotros de hacer el trabajo. O sea, empezar a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, empezar a poner en práctica todo el conocimiento que vamos recibiendo, y tiene que darse el momento donde se dé esa primera iniciación, que esa iniciación, como les decía, es a nivel interno, y empieza por el hecho de que la persona prenda el fuego. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso. Por acá nos saluda Antonio. Buenas noches, Antonio. Dice saludos a los amigos del grupo y a usted, señora Jane. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Antonio. Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos. Entonces, esa iniciación es nuestra misma vida intensamente vivida con rectitud, con sabiduría y amor. Y es algo pues muy íntimo del alma. Allí vamos a observar el que, o sea, muchas veces una persona puede llegar a pensar que la iniciación es no, bueno, entonces como ya viene el proceso de iniciación, va a pasar algo extraordinario, nos vamos a ir, no sé, a un retiro espiritual, nos vamos a ir al Tíbet o al Congo o a no sé a qué parte que nos parezca externamente de manera espiritual, y no sucede de esa manera. En realidad la iniciación se da en el mismo trabajo del día a día, o sea, en nuestro diario vivir, llevando esa vida del día a día en rectitud, en sabiduría y amor. Y esto lo que nos muestra es que es observando la manifestación de nuestros defectos psicológicos de instante en instante, porque es la única manera que en ese estar en autoobservación que podemos llevar nuestra vida en rectitud, porque estaremos aplicando los 4 rectos
o sea, ese recto pensar, ese recto sentir, ese recto obrar y ese recto hablar, pues lo vamos a poder aplicar únicamente si estamos en autoobservación. Y en sabiduría, porque cada vez que observamos un defecto psicológico y lo eliminamos, pues recordemos que una vez que se libera la chispa del defecto psicológico, pues vamos a rescatar esa sabiduría que el defecto psicológico tenía atrapada y el amor de la chispa también. Entonces es algo que es muy íntimo porque es algo que uno trabaja con su propio ser interno. Recordemos que hemos mencionado muchas veces que cada vez que hacemos una meditación reflexiva, cada vez que estudiamos un defecto psicológico, esa reflexión es de nosotros con nuestro ser. O sea, eso es algo que no debemos estar comentando con nadie. O sea, un defecto psicológico donde yo observe que se manifiesta esto y esto y esto y aquello, o algún defecto de la lujuria, pues que algún proceso de lujuria que haya pasado en mi vida y que de repente pues no tenga que ver con mi pareja actual o independientemente de que tenga que ver con mi pareja actual, pues de la misma manera esos estudios deben hacerse de manera íntima, sin, o sea, sin incluir a ninguna persona en esos estudios, porque como les decía, ese trabajo de autorreflexión es de nosotros con nuestro ser. Entonces, tenemos que aprender a observar eso porque muchas veces llegamos a pensar, o sea, que hay defectos psicológicos que como que no queremos aceptar que tenemos, incluso muchas veces nos los muestran astralmente y uno se siente así como que, o sea, en serio, tengo que trabajar eso, o sea, eso tiene que ver conmigo. Y uno agarra el cuaderno así como que, ajá, o sea, yo voy a estudiarlo y después uno siente como que, vértale, si yo escribo esto y después lo ve otra persona, pues escríbalo y después explíquelo, quémelo, pero haga el estudio donde pueda sacar todo aquello que se manifestó en esa situación donde se alimentó ese defecto psicológico, porque lo importante es que saquemos la comprensión del defecto psicológico, que lleguemos a ese punto donde rescatemos esa sabiduría y ese amor que están atrapados en ese defecto psicológico. Entonces todo esto es un trabajo muy íntimo de nuestra alma, o sea, muy íntimo de nosotros con nuestro ser interno. Entonces, todas estas iniciaciones que se reciben son internas. Cada vez que uno reciba una iniciación va a ser a nivel del astral, o sea, lo va uno a vivenciar a nivel interno. Sin embargo, tenemos que llegar a comprender que si una persona no tiene, no guarda el silencio que corresponde a estas iniciaciones, porque como les decía, esto es algo entre nosotros y nuestro ser, pero si uno no trabaja esos yoes chismosos, esos yoes que quieren andarle contando a todo el mundo, ay no, mira, es que yo ya prendí el fuego y me siento demasiado emocionado, esos son nuestros yoes chismosos, esos yoes que quieren vanagloriarse con otros compañeros. Entonces, eso debe trabajarse porque cuando la persona, y esto pues lo sabe nuestro ser, no hay manera que podamos engañarle, cuando la persona se conduce de esta manera puede llegar a alcanzar incluso internamente estas iniciaciones y que no se las muestren. Y no se las muestran precisamente para que no lo cuente a otras personas. Entonces, cuando la persona aprende a guardar silencio, pues va a recibir estas iniciaciones y va a poder verlas a través del astral, pues cada vez que reciba una iniciación. Entonces, como les decía, esto hace que esas iniciaciones que las personas reciben a nivel externo, en algunas escuelas, pues que reciben iniciaciones de maestros, de neófitos, de cualquier título, gran maestro de tal cosa, o sea, esas iniciaciones a nivel externo para el trabajo espiritual, para el desarrollo de nuestra conciencia, en realidad no tienen el más mínimo valor, porque mientras una persona no esté trabajando sobre sí mismo, mientras una persona sea un fornicario, o sea, mientras esté expulsando su energía del cuerpo, pues a nivel interno no está ni siquiera iniciando el trabajo.
Entonces, o sea, no ha llegado siquiera a comprender el valor de su energía creadora sexual y mientras esto no se dé, pues no hay manera de que se dé la prendida del fuego, que es el inicio del trabajo interno para poder llegar a regenerar nuestro cuerpo físico, que es el primer trabajo que hay que hacer. Entonces, todas estas iniciaciones se logran es a través de la magia sexual. O sea, cuando se llega a comprender el valor de nuestra energía creadora sexual, valorar esa fuerza dentro de nosotros, que es la misma fuerza de nuestra madre, la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea, esa parte de Dios en uno que permite que nos creemos internamente y de esa manera, pues, cuando canalizamos esa energía hacia adentro y hacia arriba, pues es cuando se genera esa magia sexual que permite que se empiece a canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba para poder empezar a crear nuestros cuerpos. Entonces, como dice acá, pues no se debe contar a nadie, esas iniciaciones no son ni siquiera nuestras, porque recordemos que nosotros hasta ahora, pues lo que somos es personalidad y defectos psicológicos y en realidad esas iniciaciones son de nuestro ser. Entonces, vamos a ver pues cómo se va cuando la persona prende el fuego. Ya va, vamos a, cuando la persona prende el fuego, recibe internamente una espada de plata y para que llegue a este punto donde reciba esa espada de plata, la persona tiene que empezar a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, empezar a limpiar, como vimos en conferencias de fase B anteriores, cuando veíamos la fabricación de los mercurios. Allí hablábamos de cómo esas aguas internas se tienen que ir limpiando a través del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia y en ese negarnos a nuestros defectos psicológicos y practicar la muerte en los detalles, o sea, esa muerte sobre nuestros defectos psicológicos que ya tiene que ser mucho más en detalle, donde yo no digo, por ejemplo, ay, Madre Divina, mátame este yo de la ira, sino que empiezo a revisar, o sea, qué hay más allá de la ira, o sea, cuáles son todos esos detalles que mueven mis acciones, que mueven mis emociones, que mueven mis pensamientos para alimentar el defecto de la ira. Entonces, en la medida en que yo reviso todo, reviso mi centro instintivo, o sea, cómo me hace moverme, cómo me hace hablar, cómo me causa sensaciones y tensiones a lo largo de todo mi cuerpo, reviso cada una de las emociones, cada uno de los pensamientos y a todo eso lo más detalladamente posible que pueda revisar para eliminar, en lo que afianzamos esa muerte en los detalles, practicando también en el diario vivir la muerte en marcha. De esa manera es que vamos purificando esas aguas internas donde esa energía que vamos canalizando a través de la práctica del suprasexo, pues llega a un punto donde se da esa prendida del fuego. Cuando se da esa prendida del fuego, ya el iniciado pues tiene que haber logrado un nivel de castidad. Entonces, ese nivel de castidad implica que ya uno haya trabajado buena parte de los yoes de la lujuria, sobre todo ese yo de la fornicación, ese yo que le gusta expulsar la energía creadora sexual del cuerpo, ese yo que va a la práctica de sexo únicamente por el placer, por ese goce animal, por ese placer del orgasmo y de la eyaculación. Entonces la persona pues tiene que haber trabajado ese yo fornicario y buena parte de los yoes de la lujuria, de manera de que se haya alcanzado cierto nivel de castidad para que se dé esa prendida del fuego. También vamos a ser sometidos para que se dé esa prendida del fuego y la persona pueda pasar a ser un iniciado. Hay una prueba donde la persona debe haber trabajado, o sea, vamos a ser sometidos a una prueba de ira con nuestra pareja donde
Ese día pues amanecemos como que más, más delicados que nunca. La pareja de repente amanece pues con los apellidos revueltos, como decimos acá en Venezuela, o sea, de mal humor, y entonces nos hace algo que nos incomode, que de hecho pues acá la imagen es bien ilustrativa, y digamos que en esa discordia que se genera en ese momento con la pareja, pues allí está la prueba de fuego, porque es una prueba de ira. Recordemos que el fuego es la pasión, también nos muestra la ira, y en ese momento, pues todos los detalles que se manifiestan para que se genere esa discusión entre la pareja, pues la persona debe trabajarlos, eliminarlos, llegar a esa armonía con la pareja, y en la noche, cuando la pareja pues va a la práctica del suprasexo, habiendo pasado esa prueba de ira, pues entonces se da, o sea, logra esa prendida del fuego. O sea, ya habiendo, por supuesto, como habíamos mencionado, el que ya haya eh, ido trabajando sobre sus aguas internas, sobre su mercurio, donde pues ya esas aguas han pasado de negras a blancas, de blancas a amarillas y de amarillas a rojas. Recordemos que las personas que pueden llevar sus aguas hasta rojas son las personas que tienen pareja. O sea, las personas que no tienen pareja pueden trabajar en la muerte en los detalles y llevar sus aguas hasta amarillas. Y de esa manera, pues la persona que no tiene pareja internamente, pues ya se gana el derecho de que el ser le nombre una pareja porque ya ha llegado a ese nivel de pureza de sus aguas. Entonces también va a ser sometido a una prueba de celibato porque la persona pues tiene que haber trabajado esos yoes que nos llevan al celibato, esos yoes más grotescos de la lujuria, donde la persona pues llega a sentir desagrado o desinterés por el sexo. Y recordemos que este trabajo se hace, o sea, así como fuimos expulsados del paraíso por el sexo, por haber fornicado, pues de la misma manera, para volver a esas dimensiones superiores que son nuestros cielos, pues debemos hacerlo de igual manera a través del sexo, solo que volteando nuestras aguas. O sea, esas aguas que fueron volteadas hacia abajo y hacia afuera y nos hicieron perder el contacto con nuestras dimensiones superiores, pues de la misma manera cuando la persona voltea sus aguas y empieza a trabajarlas hacia adentro y hacia arriba, pues entonces estamos trabajando para llegar a recuperar pues esa conexión con nuestras dimensiones superiores. Recordemos que en esas dimensiones superiores pues está el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que son cuerpos solares que no cayeron en nosotros, pero nuestros otros 5 cuerpos, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, sí cayeron. Esos son los que tenemos que trabajar, los 2 primeros para regenerarlos, el físico y el vital, porque ya los tenemos. Y los otros 3, astral, mental y causal, sí debemos trabajar para crearlos, porque de esos tenemos únicamente un embrión. Entonces, una vez que la persona pues llega a ese punto donde se da la prendida del fuego, en ese momento, vamos a pasar un poco a la imagen anterior acá, porque acá es donde vemos pues cómo en ese momento en que se da la prendida del fuego es cuando la persona recibe su espadita de plata. Entonces esa espadita de plata, que empieza siendo pequeñita, una espadita más o menos del tamaño de 2 vértebras de nuestra columna, porque recordemos que ese trabajo de canalizar nuestras aguas hacia adentro y hacia arriba se va a ir condensando en nuestra columna, y allí, una vez que ya condensemos las primeras 33 vértebras en nuestra columna vertebral, es cuando vamos a regenerar el cuerpo físico. Sin embargo, para que se llegue a empezar a condensar energía, pues tenemos que trabajar primero para que se dé la prendida del fuego. Esa prendida del fuego, que como les decía, es cuando pasamos esa prueba de ira con la pareja, es la que nos permite ganarnos esa espadita.
Allí es cuando somos en realidad un iniciado de la logia blanca. Esa espadita va a ir creciendo en la medida en que vamos creando los cuerpos. O sea, aquí está la espadita de cuando se regenera el cuerpo físico. Esa espadita de plata va creciendo. Cuando se regenera el cuerpo vital, ya acá pues la persona ha trabajado en buena medida el yo fornicario, ya esos yoes de la lujuria, que son aproximadamente un 50% de conciencia atrapada en el ego, pues allí el nivel de castidad pues ya debe ser muy elevado, ya la persona incluso a ese punto pues ya debe tener ese yo fornicario trabajado en una buena medida, porque para ese punto pues ya se le cierran los esfínteres y la persona pues ya hasta queriendo fornicar pudiera hacérsele pues bastante difícil. Entonces acá vemos la del cuerpo astral, que tiene la altura al nivel del cuerpo astral. Está la del cuerpo mental, a nivel del cuerpo mental, la del cuerpo eh, astral, mental, causal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ajá. Causal, y este es del cuerpo búdico. O sea, ya cuando la persona entonces se une al cuerpo búdico. O sea, aquí vamos viendo cómo esa espada cada vez se va volviendo más larga, llegando a esos puntos donde está pues cada uno de los cuerpos. Entonces acá veíamos cómo pues internamente pues la persona va a recibir esa iniciación de cuando se da esa prendida del fuego y le entregan su espadita. Allí es cuando somos un iniciado de la logia blanca. Ya en ese momento que veíamos en conferencias anteriores de fase B, ya allí cuando se da la prendida del fuego, se abre ese canal medular interno que es finito. Antes estábamos subiendo energía por nuestra columna con nuestra pareja a través del canal medular del susumna, y una vez que se da la prendida del fuego, pues ya empieza a ascender la energía, es por el Nadi Chitra. Allí pues se despierta esa serpiente Kundalini, esa serpiente ascendente, que es la que permite pues que empecemos a crear los cuerpos internos. Entonces, esas iniciaciones que vienen a partir de cuando ya se da la prendida del fuego, pues son las iniciaciones de la primera montaña. Aquí vamos a hablar de cada una de esas iniciaciones, vamos a ver las pruebas a las que vamos a ir siendo sometidos a lo largo de cada una de esas iniciaciones. Estas son las primeras 5 iniciaciones de misterios mayores. Esta primera iniciación está relacionada con la subida de la primera serpiente. O sea, esa subida de la primera serpiente corresponde al cuerpo físico solar. Entonces, cuando el fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz, esta iniciación queda terminada. O sea, esto es, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, se empieza a condensar energía en nuestra columna. Allí vamos condensando vértebra por vértebra en nuestra columna. Recordemos que esa energía que vamos rescatando de cada uno de los defectos psicológicos que vamos trabajando en el día, cuando se va a la práctica del suprasexo, pues se va condensando en nuestra columna, y de esa manera pues vamos a ir condensando vértebra por vértebra hasta que se condensen las 33 vértebras, y entonces allí al condensar esas primeras 33 vértebras se da la regeneración del cuerpo físico, pasándolo entonces de lunar a solar. Una vez que la persona ya recibe esta primera iniciación, al tener el control sobre la tierra, porque esta primera iniciación pues está relacionada con el elemento tierra. Ese elemento tierra en nosotros pues es nuestro cuerpo físico, que es con el que vamos a trabajar. Entonces allí la persona pues debe lograr a lo largo del trabajo para la regeneración de este cuerpo, pues va a lograr en principio el control de su aparato sexual, que recordemos que es lo que nos permite crear. Entonces en ese trabajo de
de lograr el control del aparato, que empieza a trabajar pues todos esos yoes de la lujuria, los yoes de la fornicación, pues va regenerando también a la par su aparato sexual y va recuperando la potencia sexual natural del cuerpo, y ya no es esa potencia condicionada pues a cada uno de los defectos de la lujuria. Entonces, una vez que la persona pues ya logra el control sobre su aparato sexual, ya logra voltear sus aguas, donde ya entonces no llega a tener poluciones nocturnas ni caídas sexuales en la práctica de suprasexo, entonces ya logrando ese control sobre su cuerpo físico y sobre su aparato sexual, pues entonces ya le confieren el poder sobre los elementales o las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Para llegar a lograr esta iniciación, pues hay muchas pruebas de tribulación y pobreza, donde pues la persona debe trabajar mucho la paciencia y la castidad. Acá tenemos que observar pues que incluso el mismo karma por la fornicación son o sea, esos karmas nos vienen a traer precisamente padecimientos a nivel económico, y como estamos precisamente trabajando en la muerte de cada uno de esos detalles de la lujuria, pues vamos a estar sometidos a estas pruebas. Entonces, la persona pues debe trabajar esos defectos psicológicos que se aferran tanto a la economía, que sufren tanto cuando llegan esos problemas, esas tribulaciones respecto a la economía. Eso todo debe trabajarse, tener mucha paciencia, porque la persona pues puede llegar a ver como que no ve resultados, como que estoy haciendo muchos esfuerzos y veo que no pasa nada. Sin embargo, pues allí está, o sea, o sea, allí están precisamente las pruebas donde uno se va a ir templando en la medida en que trabaja todo lo que allí se presenta, o sea, esa falta de paciencia, esa desesperación, esa angustia de no tener dinero sino para lo más necesario. Entonces, eso hace pues que la persona vaya trabajando sobre todo lo que allí se presenta, y de esa manera pues va pasando las pruebas. Se le va a exigir pues que también trabaje mucho por alcanzar lo que es la castidad, que vaya trabajando esos yoes fornicarios, todos esos yoes de la lujuria, para que alcance a un cierto nivel la castidad. Entonces ya una vez pues que pasa todas esas pruebas, entonces recibe esa primera iniciación, que es la regeneración del cuerpo físico. Cuando recibe esta iniciación, la persona pues eh, inicia el proceso del bautismo. Sin embargo, pues eso lo vamos a ver más profundamente en otra conferencia. Bueno, una vez que ya pues la persona logró regenerar el cuerpo físico, sigue trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, sigue trabajando en la práctica del suprasexo, y allí pues esta empieza a trabajar por esa segunda iniciación, que es la regeneración del cuerpo vital. Está relacionada con la segunda serpiente que vamos a lograr ascender por nuestra columna, que es esa que corresponde al cuerpo vital. Eh, Esta confiere poder sobre los elementales del agua, o esas inteligencias del agua, que son las ondinas y nereidas del agua. Allí pues es donde la persona va a trabajar para lograr dominio sobre sus propias aguas internas. Recordemos que nuestras aguas internas representan pues ese líquido seminal en nuestras glándulas sexuales, y esas aguas son las que tenemos que ir purificando en la medida en que vamos trabajando ese yo fornicario. Recordemos que les mencionaba en el cuerpo anterior, pues la persona tiene que llevar a un cierto nivel ese yo fornicario, o sea, trabajarlo a un cierto nivel. Pero ya a nivel de este segundo cuerpo, pues ya debe ese yo fornicario, pues debe estar eliminado ya a un punto, o sea, ya a un grado bastante adelantado, donde la persona incluso pues llega a lograr la llave Tao.
y es porque ya la persona pues no fornica, o sea, ya no expulsa su energía creadora sexual del cuerpo. Para llegar a alcanzar esta segunda iniciación, pues la persona va a tener que pasar por pruebas de tribulación y pobreza. O sea, siguen esas pruebas de tribulación y pobreza que iniciaron en el cuerpo anterior, mucha paciencia, mucha castidad y hay un proceso, acá vemos que esos procesos de tribulación y pobreza, donde se le pide al iniciado pues paciencia y castidad, que se ven igual en el cuerpo físico, o sea, para la regeneración del cuerpo físico, es porque recordemos pues que estos dos cuerpos, eh, es uno no puede, o sea, el uno va de la mano del otro, porque recordemos que el cuerpo vital viene siendo la parte energética del cuerpo físico, por eso incluso están sometidos a la misma cantidad de leyes. Entonces, las pruebas siguen siendo tribulación y pobreza, paciencia y castidad, porque recordemos pues que la persona va a seguir eh, como que en ese trabajo de ver que, o sea, sigue sintiéndose apretado económicamente, donde va a llegar incluso a sacar pues toda la comprensión sobre esos yoes avaros, todos esos yoes que trabajan de manera desmedida por obtener dinero. De allí pues va a ir sacando pues mucha sabiduría. Y aparte de todas estas pruebas de tribulación y pobreza, donde al iniciado se le pide que desarrolle paciencia y castidad, pues aparte va a tener el varón una prueba de cárcel donde pues va a ir preso de manera injusta. Entonces allí pues va a todos esos yoes que se presenten durante ese lapso, 2 semanas, 3 semanas, que deba estar privado de libertad, pues debe trabajar todo lo que allí se presente porque una vez que ya él haya eliminado pues todos los defectos que allí se manifestaron, pues sencillamente pasada la prueba, pues sale de la cárcel y logra esta segunda iniciación. Las mujeres no somos, no vamos a ser sometidos a esta prueba. Eh, los, los maestros pues tienen eh, o le dan esa, digamos, de alguna manera esa ventaja a la mujer, pero es porque recordemos pues que las mujeres pasamos por todo el proceso de la maternidad, pues que es bastante fuerte, por eso pues no tenemos esta prueba de cárcel. Entonces, vamos a pasar a la tercera iniciación. Ah, no, ya va. Acá me faltó un detallito. Cuando la persona va a lograr esta segunda iniciación que está trabajando sobre sus aguas, acá las aguas que son ese elemento que se adapta a cualquier vasija o a cualquier recipiente donde uno pone el agua, de la misma manera la persona pues debe, para poder tener, o sea, lograr ese control interno de sus aguas, pues también debe saber o aprender a adaptarse, o sea, adaptarse a cualquier situación en la que lo pongan para que pase esas pruebas. Entonces, en la medida en que la persona trabaja esos procesos de adaptación, donde incluso puede haber algún momento donde le toque vivir en casa de algún familiar o que algún familiar viva durante un tiempo en su casa, allí pues va a estar siendo sometido a esas pruebas de adaptabilidad o de situaciones donde la persona siente que hay algo que no logra solucionar y allí está siendo sometido a esas pruebas de adaptación donde la persona no debe desmayar, sino pues trabajar todos esos defectos psicológicos que se manifiestan en esas circunstancias y de esa manera adaptarse a esa situación, superar la situación con la muerte psicológica y de esa manera pues va adquiriendo ese control sobre sus aguas internas en ese proceso de adaptabilidad respecto a este elemento que corresponde a esta iniciación y de esa manera pues obteniendo ese control sobre sus aguas internas, esas aguas que nos permiten, nos muestran cómo debemos adaptarnos, no ahogarnos en un vaso de agua, pues entonces
Y en ese trabajo del yo fornicario, que también pues lleva a que purifiquemos nuestras aguas internas, de esa manera pues logramos el control sobre nuestras aguas internas y por eso, o sea, porque la persona desarrolla ese poder sobre sus aguas internas, por eso se gana esta segunda iniciación. Ahora vamos a pasar a lo que es la tercera iniciación. Por acá nos dice Antonio, el conocimiento. El conocimiento de sí mismo pertenece a la logia blanca. Metafísica, gnósticos, disculpe que la pregunta no pertenece al tema en cuestión, la puede responder al final. No, Antonio, la podemos responder de una vez. En realidad el conocimiento de sí mismo siempre ha existido. El conocimiento de sí mismo es un conocimiento trascendental. Lo enseñaba el Maestro Jesús hace más de 2000 años. Lo que ha ido cambiando es de nombre. Porque cuando se crea una escuela para entregar el conocimiento, pues tiene ese nombre, empieza con los tres factores de la revolución de la conciencia, pero recordemos que estamos en un universo que es mecánico, estamos sometidos a todas las leyes mecánicas y entonces, así como llega en un auge donde evoluciona, el conocimiento llega al punto donde involuciona y entonces se degenera el conocimiento, pierde el enfoque que debe tener sobre los tres factores y entonces la escuela pues ya cambia el enfoque del trabajo que debe hacerse y de esa manera pues ya se convierte en un conocimiento pseudoesotérico que no nos va a permitir hacer el trabajo interno y por eso, o sea, la escuela daña el conocimiento. Entonces, lo importante no es el nombre que tenga, por eso a lo largo de las conferencias incluso llegamos a mencionarles que uno no debe fanatizarse por ningún instructor, no debe fanatizarse con las conferencias, porque en realidad las conferencias son una base, son esa parte del conocimiento subjetivo que necesitamos para hacer el trabajo interno. Entonces, mientras la persona no enfoque el trabajo hacia la práctica, mientras la persona no se haga responsable de su propio trabajo a nivel interno, pues no estaríamos haciendo nada, aún teniendo todas las conferencias y estando en conocimiento de sí mismo. Entonces, lo que hace que el conocimiento pueda servirnos para desarrollar nuestra conciencia es que la persona lo mantenga puro, o sea, lo entregue tal cual como lo dejaron los maestros y lo enfoque hacia la práctica. O sea, que la persona pues pueda llegar a comprender cómo se hace el trabajo, perdón, cómo se hace el trabajo de la muerte psicológica, en los aspectos de la muerte psicológica, o sea, en retrospección, en muerte en marcha y en meditación reflexiva, que es la muerte de guerra, que la persona comprenda claramente cómo se hace la práctica del suprasexo y que comprenda claramente cómo se hace el sacrificio por la humanidad, donde debe entregarse sin cambiarlo, sin quitarle y sin cobrar, sin distinción, porque todos tenemos derecho de recibir el conocimiento y de esa manera el conocimiento se mantiene puro, llámese conocimiento de sí mismo o se llame de cualquier manera. Anteriormente, porque estas conferencias pues las sintetizaron el maestro Samael y el maestro Rabolú, y el maestro Samael pues fue quien inició la gnosis, pero la gnosis también cayó en involución y cambiaron el conocimiento. Incluso este conocimiento también estuvo en la religión católica, en los inicios de la religión católica y en los inicios de muchas escuelas que se hacían llamar y aún se hacen llamar esotéricas, pero que no son esotéricas ya porque o sea, uno tiene que llegar a comprender que esotérico es lo que se da a nivel interno. Cuando no se está haciendo un trabajo a nivel interno, cuando las personas están fornicando, pues no se está haciendo un trabajo con los tres factores como debe ser. O
sea, no se está enfocando hacia la práctica del trabajo, no se está enfocando en los tres factores y de esa manera pues la persona no va a poder desarrollarse internamente. Pero sí hay personas que en ese cristianismo primitivo llegaron a alcanzar la autorrealización, así como hay personas de esas distintas escuelas. De hecho, pues de la Gnosis, el maestro Samael es un maestro autorrealizado. De la Gnosis también el maestro Ravolú es un maestro autorrealizado. Pero la Gnosis hoy en día no entrega el conocimiento enfocado a la práctica y por eso no le permite a las personas pues poder llegar a desarrollarse internamente. Entonces, como les decía, lo importante no es el nombre que tenga la escuela, porque incluso podemos llegar a encontrar que hay en las redes sociales, porque tenemos compañeros de conocimiento de sí mismo, que han tomado también el conocimiento de sí mismo, lo han convertido en una religión, no lo enfocan hacia la práctica, lo que hacen es buscar generar fanatismo en las personas y de esa manera incluso hasta cobran por el conocimiento y ya cuando el conocimiento se prostituye, pues ya no puede la persona llegar a desarrollarse internamente. Entonces eso es algo que tenemos pues que tener muy en cuenta. Por eso se nos dice y se les dice a través de las conferencias que todos tenemos derecho a investigar a través del astral cualquier escuela. O sea, si uno, por ejemplo, dice, no, a mí me parece que la Gnosis sí es una escuela que lleva el conocimiento como debe ser, pues bueno, investiguelo a nivel astral. O sea, revise, pregúntele a su ser interno, pregúntele a ese ser divinal dentro de sí, a nivel del astral, si esa escuela lo va a llevar a desarrollarse internamente. Que le muestre, por ejemplo, el templo de esa persona, de ese guía espiritual que está en la Gnosis, a ver si ese templo pues está oficiando un maestro de la logia blanca, porque siempre hemos mencionado incluso entre los tantos detalles que entregamos en la última conferencia precisamente de fase B, donde explicamos la diferencia entre un templo de magia blanca a un templo de magia negra, pues una vez que uno astralmente pide ir al templo de una persona líder de estas escuelas, pues llega a ver pues que esos templos no oficia un mago blanco, sino que oficia un mago negro. Entonces, no es dejarnos llevar, no es tragar entero y creer pues todo lo que aquí recibimos, sino que cada uno debe hacer sus propias investigaciones a nivel interno. Entonces, por lo que mencionaba, pues porque puede haber personas pues que tergiversen el conocimiento y pues uno tiene pues ese derecho de revisar para no estar cayendo en escuelas pues que no nos van a llevar a desarrollarnos internamente. Entonces, continuemos. La tercera iniciación es ese ascenso por nuestra columna vertebral donde se condensan nuevamente por tercera vez esas 33 vértebras. Está relacionada con la creación del cuerpo astral. Acá pues ya no estaremos regenerando cuerpo, sino que ya vamos a crear un cuerpo. Este cuerpo lo tenemos es en embrión y para crearlo pues ya esa energía que estábamos haciendo ascender por nuestra columna, vamos a ver en una conferencia más adelante de fase B, ya no lo vamos a hacer llegar únicamente a nuestro entrecejo, sino que, o sea, el fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz y desciende al corazón por un camino secreto, donde de esa manera allí es donde se empieza a iniciar esa creación del cuerpo astral. Y vamos a ver pues que ya cuando estamos creando cuerpo ya esa energía se tiene que llevar al corazón, porque recordemos pues que incluso cuando se crea un nuevo individuo, un nuevo ser, cuando se gesta un bebé, pues también empieza a formarse a partir del corazón y por eso también cuando estamos creando un cuerpo interno también inicia la creación a partir de allí del corazón. Acá pues la persona va a lograr el poder sobre su fuego interno,
ese fuego que recordemos que es la pasión, que es, representa nuestro fuego interno, esa fuerza, esa capacidad de hacer, que está también relacionado con esa, con la ira, con la pasión. Entonces, todo eso debe trabajarse para llegar a desarrollar, a crear este cuerpo astral. Una vez que la persona crea este cuerpo astral que ya tiene dominio sobre su fuego interno, recordemos que el fuego allí está a nivel de nuestro centro emocional, donde están pues todas nuestras emociones. Una vez que la persona pues logra ese control a nivel emocional, pues que tiene control sobre su fuego, pues también obtiene ese poder a nivel externo, o sea, del fuego externo, que son esas inteligencias o los elementales del fuego, que son las salamandras del fuego. Allí se nos va a pedir mucha obediencia y lealtad al ser, donde la persona pues va a ser sometida a la prueba del guardián del umbral del cuerpo astral, y ese guardián, que acá lo vemos en la imagen, pues se ve como aquel monstruo horrendo, viene a mostrarnos es esa parte fuerte de nuestra psicología. O sea, lo más fuerte de nuestro, o sea, lo que caracteriza nuestro ego en cada uno en particular, es ese monstruo que vamos a ver en ese momento, en esa prueba interna donde somos sometidos a ese guardián del umbral del cuerpo astral. O sea, la persona se va a ver allí con su espadita frente a aquel monstruo, y si la persona da un paso hacia atrás a nivel astral, o sea, cuando está en ese mundo de los sueños, si la persona da un paso para atrás, pierde la prueba. Esta prueba no la vuelven a repetir 2 veces más, pero si la persona no la pasa, pues entonces no se gana el llegar pues a crear este cuerpo astral, y la persona pues puede llegar entonces, al no ganarse esta iniciación, pues puede llegar a voltear su fuerza, porque no ha tenido pues esa fuerza sobre su ego, no tuvo esa disposición, esa fuerza de irse contra su ego, porque para pasar la prueba, pues la persona lo que debe es dar por lo menos un paso para adelante, porque cuando da ese paso hacia adelante, pues está mostrando que, o sea, con eso que tiene, o sea, esa espadita del tamaño que la tiene, pues es con eso que se va a ir contra su ego a eliminar, pues, esa parte fuerte de su psicología. Entonces, acá se nos pide, pues, mucha obediencia al ser, mucha lealtad, donde, o sea, tiene que mostrarse esa lealtad, porque todas esas pruebas a las que estamos siendo sometidos a nivel interno y externo, pues la persona pues debe llegar a comprender pues que el ser es quien nos va a ir guiando. Uno debe ir desarrollando esa confianza en su ser interno, y no llegar a sentir, pues recordemos que estamos trabajando ese fuego, esa emoción en nosotros, no llegar a sentir pues que, o sea, que no se puede con esto, que esto es demasiado difícil, no, o sea, siempre mantener la confianza en nuestro ser, porque pues, o sea, él siempre va a estar allí internamente guiándonos. De hecho, pues cada una de estas pruebas siempre nos las van a ir mostrando a nivel astral, antes de que la prueba se nos ponga, o sea, antes que seamos sometidos a la prueba, siempre nos van a mostrar esos detalles para que vayamos trabajándolos y restándole fuerza, de manera que cuando seamos sometidos a la prueba, pues entonces podamos pasarla. Acá en esta tercera iniciación, el neófito debe pasar en cuerpo astral, o sea, a nivel del mundo de los sueños, por todo el drama de la pasión de Cristo. O sea, no con la misma fuerza, pero sí va a vivenciar parte de ese drama de la pasión del Maestro Jesús, porque de esa manera recordemos pues que vamos a ir templándonos. O sea, por eso es que se nos pide lealtad, o sea, lealtad al Padre, confianza en el ser, porque todos esos procesos pues van a templarnos. Es necesario también, para crear este cuerpo, saber querer a la pareja para alcanzar esta iniciación, porque en esta iniciación también vamos a ser sometidos a recurrencias de adulterio,
donde pues se van a presentar esas situaciones, donde se presenta esa persona que viene a movernos toda nuestra emocionalidad. Ya habíamos hablado en una conferencia anterior, pues como una recurrencia cuando es de lujuria, pues se mueve toda esa parte de la psicología, toda esa parte de la emocionalidad, donde la persona siente, no, este es el hombre o esta es la mujer. Todo eso debe trabajarse y eliminarse, aprender a, o sea, llegar a comprender el valor de nuestra pareja para llegar entonces a eliminar pues todo eso que se presenta durante la recurrencia, llegar a comprender incluso que nuestra pareja física representa a nuestra alma divina, aunque no lo es, pero si uno comprende que el trabajo que está haciendo es por llegar a unirse a su propia alma divina, o sea, esa pareja interna que nos está esperando en esa sexta dimensión, pues entonces la persona llega a comprenderlo y pues trabaja todo lo que se presenta en esa recurrencia y de esa manera pues trasciende esas pruebas de adulterio y llega a alcanzar pues esta iniciación. Eh, También debemos llegar a comprender que el hombre debe renunciar a todas las mujeres del mundo, incluso a su propia pareja, porque, o sea, la pareja en realidad para cada uno de nosotros representa es el medio. O sea, la pareja para nosotros es ese colaborador que debemos amar y respetar, pues, porque es el vehículo a través del cual, pues, vamos a llegar a unirnos a nuestra propia pareja interna que está allí en esa sexta dimensión, pues, esperando que creemos, pues, esos 5 cuerpos eh, de la primera montaña. Entonces, pasando pues ya estas pruebas, la persona se gana esta tercera iniciación que es la creación del cuerpo astral. No recuerdo si les mencioné, cuando uno termina la regeneración del cuerpo vital, del cuerpo anterior, pues ya se da la confirmación del bautismo de agua, y pasa entonces pues a iniciar ese trabajo de crear el cuerpo astral. Acá se gana la iniciación, recordemos que siempre va a ser una vez que volvemos a condensar en nuestra columna las 33 vértebras. O sea, siempre haciendo el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, sacrificio por la humanidad y nacimiento espiritual. Entonces, cada uno de estos cuerpos, si una persona trabaja de manera juiciosa, cada uno de estos cuerpos puede llegar a crearlos entre 2 años y medio y 3 años si hace un trabajo serio. Porque si una persona pues llega a llenarse únicamente de conceptos, que bueno, este trabajo es muy bonito, que me parece que suena muy bien, el que uno se va a crear internamente, pero no empieza a trabajar la muerte psicológica, no empieza a trabajar en la muerte en los detalles, no empieza a limpiar su práctica de suprasexo, de los defectos de la lujuria, pues entonces no llega nunca a prender el fuego y no llega en realidad a iniciar el trabajo en ningún momento. Entonces puede estar uno en el conocimiento de sí mismo durante 3, 4, 5, 10 años teniendo pareja y no llegar siquiera a prender el fuego mientras no se ponga a hacer un trabajo serio. Entonces, bien, ya eh, habiendo recibido la iniciación del cuerpo astral, pues la persona sigue trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia para alcanzar la cuarta iniciación de misterios mayores, que está relacionada con la creación del cuerpo mental solar. La creación de este cuerpo confiere poder sobre los elementales del aire, que son esas inteligencias, los silfos y sílfides del aire, porque una persona pues cuando ya logra ese control sobre su aire interno, que representan todos nuestros pensamientos, pues de esa manera se gana el control sobre esos elementales externos, esos elementales de la naturaleza, que son los silfos y sílfides del aire. Acá pues el trabajo es sobre el apego, porque recordemos pues que esta parte del aire en nosotros se trabaja a través de los apegos. Tenemos que llegar a desarrollar
el desprendimiento por todo, porque uno debe desprenderse, o sea, estar dispuesto a desprenderse de todos nuestros conceptos, de muchos conceptos que tenemos de familia, de amistades, incluso de pareja, que les estaba mencionando, donde la persona pues puede llegar a creer incluso que si el ser eventualmente pues pudiera mandarlo a hacer eh, un trabajo de sacrificio por la humanidad a otro país, entonces la persona pudiera pensar, o sea, pues, ajá, pero mi familia, yo tengo grupos para hacer sacrificio por la humanidad y dicto conferencias y tengo dicto conferencias presenciales incluso, entonces, o sea, ¿cómo hago con los grupos? ¿Cómo hago con...? Entonces, todo eso, allí tiene también pues uno que desarrollar ese desprendimiento hacia todo, porque recordemos que la confianza debe estar puesta es en nuestro ser. O sea, si nuestro ser dice que hay que salir de misión para el extranjero, pues hay que organizar pues los grupos que uno tenga y salir de misión al extranjero. Muchas veces cuando nos muestran esto a nivel astral, que terminan siendo pruebas también, pues nos dicen, o sea, es que le viene, por ejemplo, esta enfermedad que la puede pagar con dolor, usted decide, uno tiene libre albedrío o vaya, haga una misión internacional. Entonces, allí pues la persona decide, hay compañeros incluso pues que acá en esta iniciación han llegado a caerse porque no tienen, o sea, desarrollaron mucho apego hacia sus grupos, eh, hacia su propia familia, eh, decidieron por pagar el karma con dolor y pues llegaron incluso a perder el trabajo interno porque no lograron esta cuarta iniciación precisamente por no trabajar el desprendimiento. O sea, uno tiene que estar eh, claro en cuál es el objetivo, o sea, hacia dónde es que vamos. O sea, si nosotros vamos hacia nuestro ser, pues definitivamente quien sabe cómo llegar y por dónde llegar, pues es nuestro ser. Si el ser dice, es en una misión internacional, pues para allá. Si dice que no, que la pareja no, que esa pareja que usted tiene no es, que tiene que cambiar de pareja, si el ser dice hay que cambiar de pareja, pues recordemos pues que hay causales para la separación. Si el ser ordena separación, tiene que haberse dado alguna de las causales para que se dé la separación, que tiene que nuestra pareja puede haber cometido errores a nivel de adulterio y de esa manera pues pueden a uno, puede ordenarle el ser un cambio de pareja a nivel interno. Y la persona pues tiene que trabajar todo lo que son los apegos, o sea, trabajar ese desprendimiento hacia todo y hacia todos. Desarrollar el sacrificio por la humanidad y no llegar a criticar, porque acá al nivel de esta iniciación también puede haber incluso traición de algunos de nuestros estudiantes y la persona que está trabajando a nivel del cuerpo mental, estamos trabajando todo lo que son nuestros pensamientos, allí pues debe aprender a observar y eliminar todo aquello que se pueda presentar de acuerdo a esas pruebas donde pues algunos de nuestros estudiantes nos traicionen, porque se supone que estamos desarrollando una sabiduría, estamos llegando a comprender a todos los que están en nuestro entorno, estamos sacando sabiduría de todo lo que está manifestándose allí. Entonces, si hay una traición, si hay un maltrato, si hay o sea, cada situación de nuestro diario vivir que se va presentando ya no es para el iniciado una dificultad, sino que siempre tiene o tenemos que estar viendo en cada situación difícil, tenemos que estar viendo pues cómo cada una de estas situaciones pues son pruebas que van a llevar a templarnos. Acá la persona va a ser sometido a la prueba del guardián del umbral del cuerpo mental, donde ya
nos muestra pues esa parte más fuerte de nuestra mente, o sea, de nuestros defectos psicológicos, pero a nivel mental, donde pues puede llegar a tomar formas específicas de un defecto psicológico, eh, eh, ese guardián. O sea, acá vemos pues cómo toma la figura de una serpiente, que recordemos que a nivel negativo, pues una serpiente viene a mostrarnos la lujuria. O sea, una persona que sea muy lujuriosa, pues lo someten a esta prueba donde pues puede tomar esta forma de una serpiente. Si una persona, por ejemplo, tenía o ha tenido muy fuerte el yo de la masturbación, pues puede tomar la forma, no sé, de un mico. Eh, si tenía pues mucha lujuria a nivel sexual, pues puede también mostrársele como un perro grandote, horroroso, pero siempre la actitud del iniciado es el que se vaya hacia adelante con su espada a enfrentar a ese guardián del umbral del cuerpo mental. Porque si la persona da un paso hacia atrás, recordemos que esta prueba pues es a nivel del astral, si la persona da un paso hacia atrás, pierde la prueba. Si se va hacia adelante con la intención de hacerle algo a ese defecto psicológico, pues allí pasa la prueba y se gana la iniciación. Mm, Acá hay otros aspectos. No lo veo acá en la lámina. Acá en la cuarta iniciación, pues también estamos ganándonos ese poder sobre la mente, o sea, ese poder de controlar nuestra propia mente. Pues entonces la persona debe trabajar el demonio de la mente, que es ese demonio, se llama Jezabel, y debe trabajar pues para eliminar ese demonio que es ese demonio de las justificaciones. Ajá. Una vez que ya la persona pues creó ese cuerpo mental, ya se ganó esa iniciación, empieza a trabajar, a seguir ascendiendo, llevando ese fuego hacia adentro y hacia arriba, condensándose en la columna vertebral, nuevamente esas 33 vértebras, para ganarse esta quinta iniciación, que es la quinta iniciación de misterios mayores, que está relacionada con la creación del cuerpo de la voluntad solar, o sea, el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad solar. Eh, Cuando la persona se gana esta iniciación, le confieren poder sobre toda la naturaleza, porque ya la persona pues logró controlar toda su naturaleza interna, y por eso se gana el poder de controlar a toda la naturaleza externa. Acá la persona pues va a hacer trabajar, va a trabajar para llegar a renunciar todo lo que obedece al mundo, o sea, todo lo que nos ata a este mundo mecánico. Debe trabajar para lograr la obediencia al Padre y verificar la muerte de Jezabel, o sea, de ese demonio de la mente. Entonces ya lo estábamos trabajando en el cuerpo mental, pero acá se tiene que verificar y decapitar a Jezabel. Entonces, acá es donde se presenta la prueba del guardián del umbral del cuerpo causal, que es la prueba del nirvana o del camino directo. Acá la persona, pues, así eh, como hemos mencionado en otras conferencias, una vez que la persona inicia a crear este cuerpo causal, se va a aparecer nuestro Lucifer, que acá lo vemos, muy elegantemente vestido. Él es el guardián del umbral del cuerpo causal, ese que siempre nos va a ir tentando, porque en la medida en que nos va tentando es que vamos eh, templándonos, es que vamos pasando esas pruebas y templándonos en el trabajo interno. Acá se va a presentar nuevamente el Lucifer,
muy elegantemente vestido a mostrarnos cómo el camino del nirvana, pues la persona, ese anhelo que haya tenido a lo largo de su existencia, donde de repente pues la persona quería ser de repente un artista muy famoso o quería ser un jugador de fútbol famoso o quería ser un dueño de una empresa transnacional que estuviese regada por todo el mundo. Entonces, nuestro entrenador psicológico que nos conoce, o sea, conoce toda nuestra psicología, recordemos que es una parte de nuestro ser, pues nos va a tentar mostrándonos eso que tanto hemos anhelado durante toda la vida. Entonces nos va a mostrar, miren, eso van a ser miles de años, por acá le vamos a pagar todo el Dharma que se ha ganado hasta este momento, de todo el trabajo que ha pasado hasta ahora, pues por aquí se va y mire toda la belleza que viene. Por eso dicen los maestros que de 1000 personas que llegan a este punto, a la toma del camino, pues 999 se van por el camino del nirvana. Aquí tenemos que llegar a comprender que precisamente este es el cuerpo de la voluntad solar, porque nos van a probar si esa voluntad está a favor de nuestro ser interno o no. Si la persona está a favor de su ser interno, o sea, si tiene claro que va es por la autorrealización, o sea, por hacer ese camino completo de regreso al Padre, pues sencillamente cuando lo someten a esta prueba, pues sencillamente no hay nada que pensar, es por el camino directo. Eh, pero cuando la persona no ha trabajado con suficiente revolución, donde todo el tiempo está pensando que está haciendo demasiados esfuerzos, que este trabajo es demasiado duro, que parece que no vamos a poder, entonces cuando llega acá no llega con suficiente revolución y fácilmente pues se va a ir por el nirvana traicionando a su ser. O sea, la persona va a pasar de repente pues miles de años viviendo en mundos nirvánicos. Ya aquí la persona pues tiene aproximadamente entre un 72 y un 75% de conciencia despierta, pero le queda lo más fuerte del ego, que es lo que se elimina en el trabajo de la segunda montaña. Entonces, al tomar el camino del nirvana, traiciona a su ser, o sea, no hace la voluntad del Padre. También el Lucifer nos va a mostrar el camino directo, que en el camino directo pues viene el trabajo donde la persona pues debe pagar el karma eh, por la fornicación. Ese karma por la fornicación nos lo van a mostrar claramente. Se muestra en las escrituras bíblicas como los 8 años de Job, una enfermedad física muy dolorosa, pero acá recordemos que este trabajo no lo va a hacer la persona tal cual como está llegando a este punto, sino que cuando la persona toma el camino directo, o sea, termina de crear su alma humana, tiene esa oportunidad de unirse a su alma divina y de allí se va a gestar la fuerza Cristo. La fuerza Cristo no traiciona, la fuerza Cristo es muy revolucionaria, la fuerza Cristo tiene la potencia para sacar adelante ese trabajo que viene para la segunda montaña y eliminar todos los yoes causa, pagar ese karma duro, esos 8 años de Job, y de esa manera pues llevarnos al proceso de la autorrealización. Entonces es llegar a hacer este trabajo pues con suficiente revolución para una vez que lleguemos acá, pues no seamos de esos 999 o pues busquemos maneras eh, de irnos, de ir trabajando en el sentido de disminuir pues esa proporción de manera pues que vayamos más claros en hacer la voluntad de nuestro Padre. La persona pues cuando hace la voluntad del Padre, pues que toma camino directo, se gana esta quinta iniciación. Cuando la persona toma el camino del nirvana, también tiene la oportunidad de terminar de crear su alma humana, pero después pasa entonces a los mundos nirvánicos y, como les decía, pues traiciona a su ser.
todo el camino de la iniciación siempre va a ser sometido a pruebas. Siempre, desde que nosotros iniciamos en el conocimiento, siempre vamos a estar sometidos a pruebas. Muchas veces pruebas que creemos que no son pruebas. Vamos incluso aprendiendo a nivel de no pasar las pruebas. Muchas veces vamos viendo, o sea, llegamos a no pasar una prueba y decimos, aquí estaba una prueba. O sea, uno inicia es dándose cuenta de la prueba cuando la pierde. Y se los digo por experiencia. Entonces uno va viendo, esta la perdí, aquella la perdí. Y uno tiene que darse ánimo también, no desanimarse, afianzar ese trabajo de la autoobservación y empezar a ser más conscientes. O sea, acá, o sea, ¿dónde? Es que es en todo momento. Una vez que uno inicia, en todo momento hay una prueba. Usted tenía, le preguntaron algo y eso que va a decir es de su ser o no es de su ser. No se autoobservó, dijo lo que no era. Palabrería insustancial, criticó, ofendió, maltrató. Ahí estaba una prueba y la perdió. Pero de esa manera, pues vamos templándonos también, porque en la medida incluso en que vamos perdiendo pruebas, vamos llegando a comprender lo que es una prueba y entonces ya estamos, o sea, llega un momento en que ya estamos como que atentos hacia todos lados. Muchas pruebas de los detalles, que son pruebas donde, o sea, esas pruebas tienen mucha conciencia atrapada porque como parece que no son pruebas, el yo se alimenta más por allí porque son detallitos y entonces se alimentan muchísimos detallitos. Tenemos algún defecto psicológico bien grande y bien robustecido y ni siquiera lo hemos aprendido a observar. Entonces hay que aprender a observar en esos detalles. Acá nos muestran algunos. Un billetico que ve por allí uno en la calle es de una baja denominación. ¿Qué tanto? Se va a perder, ahí lo cae en el agua y se empichaca y se pierde ese billete. Yo mejor me lo embolsillo. Pero allí estamos recogiendo algo que no es nuestro. Allí estamos alimentando ese yo ladrón. Y sin embargo, pues uno no lo observa. A veces no es un billete, a veces es algo que uno, así como el billete, uno llega a ver que es algo completamente insignificante, o sea, algo que no tiene valor. Pero si no es suyo, usted está alimentando el yo ladrón. O sea, cualquier cosa que uno levante del suelo y no sea nuestro, por mucho que uno piense que no tiene ningún tipo de valor, pues si no es suyo, no lo levante porque está alimentando el yo ladrón. Lo lógico sería que una persona, pues si algo se le cae en la calle, sea de una baja denominación o sea algo muy importante como un celular, una computadora, cualquier cosa, pues lo lógico sería que se regrese y lo consiga. Entonces, empezar a ver pues en esos detalles que pueden ser muy pequeños, porque entonces fíjense que cuando les digo que se va alimentando el defecto y a veces lo tenemos grandísimo y no lo hemos vivenciado, no lo hemos observado, puede ser que usted recoge un billetico de la más mínima denominación, después por allá ve, ay, mire esta tuerquita, esta tuerca sirve, como la dejan en el suelo y también se la embolsilla, por allá ve otra cuestión, eh, una cajita de remedios que no, mire, es que no está ni vencido, ahí se va a perder para el bolsillo también. O sea, cualquier cosa que uno ve, por eso les decía, es cualquier cosa, así uno piense que no vale nada, y ahí se va a perder, pero no es suyo. Y cuando no es suyo y usted lo toma, está alimentando el yo ladrón. En esos pequeños detalles con nuestra pareja, que si nos molesta en algo, algo que nos dice la pareja, ah, no, porque es que yo tengo que trabajar, desarrollar el amor con mi pareja, entonces se tiene como concepto, pero no se trabaja con la muerte psicológica y allí no estamos desarrollando conciencia, ahí estamos alimentando esos detalles de ese yo enamorado, de ese yo que se lleva bien con la pareja, de ese yo agradable, ese yo bueno, ese yo armónico, pero no hay conciencia allí. O sea, si nosotros tenemos alguna molestia con la pareja, pues haga una meditación reflexiva que se manifestó allí y elimine todos esos detalles y así sí va a haber una armonía de la conciencia. Pero si hay una armonía hipócrita, o
sea, una armonía donde se están alimentando esos defectos psicológicos, donde uno está aparentemente contento, pero no está en realidad contento, entonces no es consciente eso que estamos manifestando. Entonces es observar esos detalles, porque como les decía, para que se manifieste la conciencia tenemos es que eliminar el defecto. Que algo me molestó de la pareja, trabájelo en muerte psicológica. Que hizo algo que no debía, que me pareció que no debía, pues hablemoslo con la pareja y de esa conversación quedó algo por allí que me quedó molestando porque él no debió hablarme de esa manera. Trabájelo en muerte psicológica, o sea, no lo dejemos pasar como que, ay, no, como tenemos que trabajar en armonía, bueno, sí, sí, eso no me gustó, pero bueno, no, si no le gustó, si allí se movió la emoción, se movió el instinto, se movió varios pensamientos, elimínenlo para que haya conciencia en esa armonía en la pareja y en realidad vayamos desarrollando el amor. Eh, Constantemente tenemos que estar en autoobservación, negarnos a nuestros deseos. Muchas veces esa parte emocional en nosotras las mujeres, que si la pareja no nos trata de esta manera, que si no me hace un regalito, que si no es cariñoso, que si no me complace, entonces no hay práctica de suprasexo. Entonces todo eso tenemos que irlo trabajando porque no podemos supeditar la práctica de suprasexo. Recordemos que este es un trabajo interior individual, o sea, la pareja es un compañero pues que nos está colaborando en la obra, entonces es mi obra y es su obra, o sea, no podemos poner por encima de nuestra obra pues esos defectos que tenemos donde queremos que nos traten como una reina, que nos estén complaciendo en todo, más bien tenemos que trabajar por eliminar pues todos esos defectos psicológicos que condicionan la relación y la práctica de suprasexo a esos defectos. Entonces es aprender a observar pues cada uno de estos detalles, muchas pruebas que nos van a poner en los 4 elementos, esas pruebas de tierra, esas pruebas de fuego, de agua, de aire, no las van a ir poniendo de momento en momento porque en esas pruebas de los 4 elementos es que saben las jerarquías cómo anda el iniciado espiritualmente, si está o no está practicando. Y estas pruebas, como les decía, pues es la que nos van a servir para irnos templando. O sea, esas pruebas de donde se pone fuerte la parte económica, donde sentimos que se hace como que muy pesado ese trabajo, donde uno a nivel astral puede sentir como que lo está aplastando una piedra o como que lo están aplastando 2 paredes. Entonces allí están esas pruebas de tierra, esas pruebas que sentimos que nos aprietan y nos están apretando pues económicamente. Allí pues tenemos que trabajar la muerte psicológica para superar esas pruebas de tierra. En esas pruebas de agua, esas pruebas de adaptación, donde uno debe adaptarse a cada situación que se le presente. Cuando le cueste adaptarse es porque hay algún yo que no permite que usted se adapte. Trabaje esos yoes que no le permiten adaptarse para que pueda pasar esas pruebas de agua. Están esas pruebas de fuego, que son las pruebas de ira o de pasión. En las pruebas de agua me faltó comentarles que a nivel astral pues se ve uno ahogándose, o sea, puede verse uno en medio del mar y ver hacia todos lados que no hay pero ni una piedrita de donde agarrarse. Y pues allí nos están mostrando esas pruebas de agua. A nivel de las pruebas de fuego, pues también podemos ver astralmente pues que nos estamos quemando. Y es esas pruebas que están asociadas a la pasión o a la ira, pues que a toda esa parte emocional dentro de nosotros, pues que debemos trabajar para superar estas pruebas de fuego. Es toda esa lujuria, toda esa fuerza pasional interna que hay que trabajar para entonces llegar a pasar todas estas pruebas de fuego. En esa ira, pues trabajar no solamente la ira hacia las personas del entorno, sino hacia nuestra pareja,
trabajar todos esos yoes de la ira respecto a nuestra pareja, para entonces ir pues pasando estas pruebas de fuego. Y las pruebas de aire, que son todas esas pruebas de los apegos, donde a nivel interno pueden mostrarle a uno astralmente, pues cómo lo sueltan, se cae uno como de un edificio, o que lo sueltan en el aire y uno queda así como que ahí nos están mostrando esas pruebas de aire que vienen a mostrarnos pues cómo nuestra mente pues nos tiene esclavizados a través de todas esas justificaciones que da nuestra mente para ir a satisfacer pues cada uno de nuestros defectos psicológicos, y allí están pues mostrándonos cómo debemos trabajar pues todos eh, esos apegos que son lo que nos muestran esas pruebas de aire, donde debemos trabajar apegos a todo, o sea, apegos a nuestra casa, apegos a las cosas de nuestra casa, porque cuando uno empieza a revisar, vemos que estamos apegados a todo. O sea, ponemos nuestra energía hasta en el bombillo que se quemó, que si alguien vino, que el perro hasta se orinó el portón y eso nos roba energía. Estamos apegados a las comodidades de nuestra casa, apegados a nuestro celular, a cada uno de los miembros de nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros grupos. Todos esos apegos deben ser trabajados, porque debemos estar desapegados de todo. O sea, si nosotros queremos revolucionarnos, pues tenemos que dejar de vibrar con la masa. Entonces, en la medida en que nos apegamos a todo, a los ambientes de nuestra casa, a los ambientes de las casas de nuestra familia, a los ambientes del trabajo, a los ambientes de los lugares que frecuentamos, del lugar donde vivimos, pues en esa medida en que vibramos con la masa, pues no logramos trabajar los apegos, porque el apego, o sea, el desapegarse es precisamente no poner nuestra energía en cada una de estas cuestiones. Entonces, todas estas pruebas nos van a servir para templarnos e ir haciendo que vayamos entonces logrando pues cada una de estas iniciaciones. Acá vemos cómo nos muestran esas pruebas a nivel interno, las pruebas de tierra que nos están aplastando unas piedras, o esas pruebas de tierra que también están asociadas al dinero. Nos vemos corriendo detrás del dinero, así sea, o sea, así tengamos que trabajar 20 horas al día, pero ahí estamos entregando nuestra energía y nuestro tiempo para lograr el tan ansiado dinero, y allí pues estamos perdiendo esas pruebas de tierra. En las pruebas de agua que nos van a mostrar así, sueltos en medio del mar, donde pues la persona debe aprender a adaptarse. A nivel astral debe uno es mantener la calma, o sea, respirar profundamente, empezar a mirar, o sea, ¿qué hacemos? Empezamos a nadar para alguna parte, o sea, pero mantener la calma. Incluso uno puede empezar a practicar la muerte psicológica. O sea, porque uno lo primero que va a hacer al verse suelto en medio del agua es asustarse. Entonces trabaje ese yo del miedo y empiece a buscar para dónde moverse, y allí pasa la prueba. Esas pruebas de aire donde nos sueltan en el aire, pues también esas pruebas de fuego donde nos muestran la ira o que nos estamos quemando a nivel astral, y también es trabajar la muerte. O sea, muchas veces el hecho de que estemos trabajando la muerte en nuestro diario vivir, o sea, donde vamos percibiendo y vamos trabajando la muerte psicológica, de esa misma manera nos vamos a ver a nivel astral, donde cualquier cosa que nos afecte, o sea, que algo me da miedo y practicamos la muerte psicológica, que alguien me gritó y practicamos la muerte psicológica, así como somos en nuestro diario vivir, de esa misma manera lo vamos a hacer a nivel astral. Entonces, una persona se tiembla a través de estas pruebas es porque si lo está haciendo durante el día, recordemos que por ley de correspondencia, como es adentro es afuera, pues si lo estamos haciendo a nivel externo en nuestro diario vivir, cuando vamos al astral lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, y de esa manera pues iremos pasando cada una de estas pruebas. Entonces tenemos que aprender
a sacar partido de las peores adversidades, porque como les decía al inicio de la conferencia, ya cuando uno entra en el camino iniciático, ya no son situaciones difíciles, ya no son calamidades de la vida, sino que cada una de estas situaciones vienen a representar un gimnasio psicológico donde debemos aprender pues que hay mucha conciencia que sacar en cada una de estas situaciones y pues aprender a ver en cada una de estas situaciones pues esas oportunidades para rescatar nuestra conciencia. Entonces allí estaríamos pues sacando partido de cada una de estas adversidades. Vamos a ver si hay alguna pregunta, pero mientras pues vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que estas conferencias se transmiten a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, que es una página de Venezuela. El número de contacto que lo vemos acá, si están de otro país que no sea Venezuela, pues con el más 58. Y pues ofrecemos pues las 75 conferencias prácticas de conocimiento de sí mismo completamente gratuitas y de libre acceso. El libro, la línea de teléfono, pues para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp o si requieren de hacer alguna pregunta por el interno, pues allí están nuestras redes sociales. Y dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 8 de fase B, titulada El Fuego Sagrado. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, no me queda más que agradecerles a todos los que participaron en la conferencia. Y bueno, están invitados todos para la práctica del día domingo. Ya estaríamos avisándoles por el grupo de WhatsApp la práctica que vamos a hacer el domingo. Entonces ya nos estaríamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, no me queda más que desearles a todos un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.